A esta hora tenemos un viejo conocido de esta casa, don Rafael González, reportero, periodista y hombre que vivió en directo lo que fue la toma del Palacio hace 40 años. Don Marcolino, está ya en línea. Don Rafael, muy buenos días. Marcolino Forero Guerrero, es un placer saludarlo, qué alegría, ¿cómo está? Hacía días no se dejaba ver. ¿Qué más, don Rafael? Sí, está un... Contémosle sí, a todos los señor, oyentes esa bien, historia de esa masacre, porque usted tiene precisamente los testimonios que son las fotografías de ese momento cuando usted estuvo presente. Hagamos una reseña histórica, Rafita. Sí, efectivamente, pues yo estuve los 2 días ahí, día y noche, permanentemente ahí sobre la casa del florero. Cuando se presentaron los hechos a las 11 de la mañana, a las 11:30 yo ya estaba ahí y di vueltas por todo el sector a ver donde nos podíamos ubicar y como el ejército se tomó la casa del florero como centro de operaciones, todos los periodistas nos instalamos ahí porque era el único sitio realmente donde podíamos estar porque el ejército no permitía acercarse un poco más. Y desde ahí se cubrió yo estuve todos los días, todo el día y toda la noche y hasta el día siguiente, hasta el día de hoy, después del mediodía, cubriendo la noticia, tomando fotografías, no solamente para mi personal, sino para los medios que yo trabajaba, que creo que en esa época era El Espacio y una agencia internacional. Entonces, por eso fue que tomé muchas fotografías y me quedé con ellas. Pero la pregunta es, ¿por qué guardé las fotografías 40 años? Es la pregunta que siempre me han hecho, porque ¿por qué no las había divulgado con anterioridad? Entonces, lógicamente, yo tuve que explicar que pasado lo del Palacio de Justicia, sucedió lo de Armero. Y cuando me fui para Armero, allá duré 8 o 10 días en Armero, cubriendo la noticia de Armero, y cuando regresé a Bogotá, ya la noticia del Palacio de Justicia había pasado a segundo plano, porque 25.000 muertos de Armero contra 100 muertos de Bogotá ya no eran noticia. Entonces, por eso fue que se quedaron guardadas las fotos. Y luego yo me fui a cubrir por el resto del país la violencia en Colombia, donde había conflicto, allá estaba. Y se me quedaron guardados los negativos, los metí a un cajón y se me olvidaron completamente que yo los tenía. Así fue, que quedaron esas 40 fotografías, de esas 100 fotografías inéditas. Y el año pasado me puse a revisar mis archivos, las descubrí, las mandé a digitalizar porque esos negativos eran en blanco y negro, ya casi no se distinguían, entonces tuve que hacer un proceso de recuperación del material y cuando ya lo trabajamos con el Centro de Memoria Histórica y lo recuperamos y ellos están haciendo una excelente investigación con ese material porque es mucho material de muchas fotografías muy crudas, muy violentas, muy agresivas de todo lo que pasó durante el Palacio de Justicia. Esa es la razón por la cual las fotografías duraron 40 años guardadas. Rafael, pero de todas maneras esas fotografías son una historia, tienen un valor tanto histórico como también para la justicia. Sí, claro, por eso es que el Centro de Memoria Histórica está trabajando porque está tomando cada fotografía de esas y está haciendo un estudio forense, digámoslo de esa manera, donde están identificando a todas las personas que aparecen en las fotografías. Y eso ha sido un gran resultado, pues ellos todavía no han terminado esa investigación, pero yo sé que algún día, en algún momento va a haber alguna noticia muy importante al respecto. Pero yo le cuento una anécdota, por ejemplo, ayer estaba en Caro y Cuervo dictando una conferencia y hablando sobre las fotografías, y llegó un señor y me buscó y me confesó que gracias a las fotografías que yo estaba exhibiendo en ese momento, había encontrado a su papá. Entonces, para mí eso fue, para todos los que estábamos ahí en el recinto, fue una gran alegría, porque el hombre, un señor ya adulto, pues se acercó a mí, miró la foto y dijo, este es mi papá, y pues ese es un principio del éxito del que ese material puede dar resultado más adelante. Rafa, tuvimos la oportunidad de ver su archivo periodístico a través de la televisión y ha sido tomado como clave para ayudar a buscar justicia. Sí, esa es la verdad, porque ya le digo, es decir, cuando yo vi todo el material, lo primero que hice fue revisar todas las redes sociales y todas las agencias nacionales e internacionales de lo que se ha publicado frente al Palacio de Justicia. Y lógicamente hay muy buen material, no puedo desconocer, hay muy buen material, pero es muy diferente al que yo tenía o al que yo tengo, porque yo logré acercarme muy cerquita, muy de cara a cara
con las víctimas, y cuando por eso vi que salían gente en camilla que no sabían si eran vivos o eran muertos. Entonces la pregunta que nosotros le hacemos ahora a los investigadores, porque ahí sacaron mucha gente o varias personas en camillas, en esas camillas de Platón, de las que utilizan para cargar muertos, y los sacaron del Palacio de Justicia y los llevaron hacia la Casa del Florero, como están las fotografías. Pero entonces nosotros preguntamos, esas personas no van muertas, porque si estuvieran muertas las habían dejado dentro del Palacio de Justicia para hacer los levantamientos de acuerdo a la cronología forense. Pero si los sacaron en camilla, desnudos, heridos, y los llevaron hacia la Casa del Florero, era porque estaban vivos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con esas personas? ¿Qué pasó con esa gente? Y eso es prácticamente una de las partes que están investigando. Porque en la Casa del Florero, que se convirtió por esos 2 días como un centro de operaciones como el ejército, dejó de ser museo por 2 días y se convirtió en un cuartel. Y en el primer piso tenían a todas las personas que salían del palacio, y ahí los identificaban. Y algunos rehenes o algunas personas que los calificaban ellos como especiales o como sospechosos, los llevaban al segundo piso. Y en el segundo piso que eran varios cuartos de tortura y de interrogación, y por sospecha o por lo que fuera, interrogaron y torturaron a mucha gente. Y pues lógicamente eso no lo veíamos nosotros porque nadie lo supo. ¿Por qué no hubo más investigación al respecto? Porque todos los guerrilleros que estuvieron dentro del Palacio de Justicia murieron. Y lo único que quedó fue la versión del ejército, porque a nosotros, en los medios de comunicación, hoy, 40 años después, realmente no se sabe qué fue lo que pasó. Cada persona que vivió ese drama tiene un concepto diferente, una hipótesis diferente, y todas son verdad. Pero la verdad, que es lo que sucedió dentro de la Casa del Florero, no se sabe. Pues bien, Rafa, pues felicitaciones por ese gran trabajo y las conferencias que usted dicta. La Casa del Florero fue el epicentro periodístico en esa época, ¿no? Sí, señor, por 2 días dejó de ser Museo Nacional, de ser Museo de la Casa del Florero, para convertirse en un cuartel de tortura de los sospechosos o rehenes especiales, como decía el ejército, que tuvieron durante los 2 días ahí en la Casa del Florero, en el segundo piso, donde organizaron unos cuartos que se comprobó donde fueron torturadas las personas. Pues don Rafael González, colega, amigo de esta casa periodística, muy amable por estar en Buenos Días Bogotá y Cundinamarca. Reiteramos la felicitación y esperamos que venga pronto por aquí a ProRadial a tomarnos un tintico y hablar sobre la toma y la retoma del Palacio hace 40 años. Hay otra cosa muy importante, porque después de lo del Palacio, que yo fui a Armero, estuve 8 o 10 días allá, también hay mucho material sobre lo de Armero. ¿Cuál es la importancia de Armero? Es que en Armero se salvaron muchos niños fueron rescatados con vida, que perdieron todos sus familiares, y esos niños se perdieron, hoy día no se sabe dónde